En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 12 de octubre, la fiesta de la Virgen del Pilar, que es la gran patrona de la hispanidad, de todo lo que somos nosotros. Patrona de España y de las Españas, que somos nosotros, sus hijos. Todo en María y por María, como siempre queremos dedicar las prédicas, y por las benditas almas del purgatorio. 12 de octubre, la fecha en que Dios nuestro Señor Jesucristo dispuso el descubrimiento de América a través de España y a través de ella para Dios y para el catolicismo, como hace y como hizo las obras Españas. A través de España, todo un continente para Dios y para el catolicismo. Otra fiesta de la Virgen, 12 de octubre, ayer tuvimos la maternidad de María Santísima, hoy la Virgen del Pilar. La Virgen María es Madre de Dios. El título más importante que tiene la Santísima Virgen es ser Madre de Dios, y ayer lo decíamos y lo repetimos. Todas las otras prerrogativas a ella le vienen por ser Madre de Dios. Hasta la Inmaculada Concepción, que es tan impresionante, eso lo tuvo ella porque es Madre de Dios, porque iba a ser la Madre de Dios. Y esta fiesta en particular de la Virgen del Pilar tiene un carácter especial que nos representa a nosotros, lo que nosotros somos. Por eso hay que tenerle mucha devoción a este tipo de fiestas y esta en particular. La Virgen del Pilar, la patrona de todo lo que representa la hispanidad, nos representa, como decíamos recién, porque nosotros somos las Españas, que también decíamos, y nos representa porque somos católicos, así de sencillo, porque es una fiesta de la catolicidad. La Virgen del Pilar, la hispanidad, es la fiesta del catolicismo, de todo lo que hacen nuestros pueblos, hijos de España. Es una fiesta representativa de todo lo que hizo España por el catolicismo, porque cuando España nos hizo, España era sinónimo de catolicismo. El siglo de oro de España, lo hemos dicho muchas veces, ella fue la campeona del catolicismo, como ninguna nación del mundo, del mundo, la campeona del catolicismo. Y su siglo de oro, cuando fuimos descubiertos, es el máximo siglo del esplendor del catolicismo en España. Y allí nacimos nosotros. Estas fiestas tienen que llenarnos de no solamente un espíritu de agradecimiento, sino de honor, y sentirse sanamente y santamente orgullosos de que somos españoles e hijos de españoles. Así somos y así debemos ser. Para la época, España era el símbolo del catolicismo como ninguna nación de la tierra. Y toda esta obra en Hispanoamérica la cumplieron esencialmente 4 reyes que hicieron la hispanidad y que hicieron el continente, porque apenas 80 años, se suele decir por los historiadores, después del descubrimiento ya estaba todo hecho. España trabajó tanto y tan bien que en 80 años tan solo después del descubrimiento ya estaba hecho América. Así se hizo América, así se hizo Hispanoamérica. Y 4 reyes hicieron todo. Y después fue continuar la obra y tal vez perfeccionarla, pero toda la obra la hicieron 4 reyes, que abarcan, en otra prédica lo hemos dicho, 125 años de historia entre los 4. Fueron grandísimos reyes, los más grandes reyes de la época moderna, y que representaban el catolicismo. Uno de ellos, ya lo dijimos, Isabel la Católica, tal vez sea santa. Fernando el Católico no fue santo, sin duda, pero sí que gastó su vida en pro del catolicismo y Dios se lo habrá tenido en cuenta. Isabel la Católica empieza a gobernar en 1474 y la muerte, los 4 reyes son Isabel la Católica, Fernando el Católico, Carlos V o Carlos I y su hijo Felipe II, que muere cuando se acaba el siglo XVI. Muere en 1598, el siglo XVI se acaba allí y abarcan desde Isabel la Católica, lo repetimos, hasta la muerte de Felipe II, 125 años. Y toda la grandísima obra en pro del catolicismo le hicieron estos 4 reyes. Habíamos nombrado a Fernando el Católico. Carlos V o Carlos I de España tampoco fue un santo, pero fue un grandísimo hombre que luchó toda su vida por el catolicismo. Y capítulo aparte lo dijimos en San Francisco de Borja, y daremos 2 o 3 detalles mínimos más,
cómo morían esos reyes y cómo quiso morir Carlos V, que para la época, creo que no es errado decir, fue el hombre más poderoso de la tierra y luchador en pro del catolicismo. ¿Y cómo quiso morir? Ya lo repetiremos en unos momentos, lo dijimos en San Francisco de Borja. Su hijo Felipe II también. 4 reyes hicieron toda la obra de Hispanoamérica. Decíamos de que un capítulo aparte merece recordarse cómo eran estos reyes. Y el mismo Carlos V, que recién decimos que no fue un santo, pero sin embargo gastó su vida, se puede decir, en pro del catolicismo. El Papa de Juan de Austria, tuvimos la conferencia de Lepanto, que fue otra gloria de España, tuvimos hace poco la conferencia sobre el tema. Otro, su hijo, el que fue rey, Felipe II. San Francisco de Borja, lo dijimos hace 2 días, fue el inspirador, él mismo lo dice, el emperador Carlos V, para que él abdique del trono de España a favor de Felipe II y abdique del trono del imperio germano, el Sacro Imperio Germano Romano Germánico, en favor de su hermano Fernando de Germania. Abdicó de ambos tronos, el hombre más poderoso de la tierra. ¿Y para qué abdicó? Para morir bien, para morir bien. Así eran estos reyes. En 1556 abdica, 2 años después muere. Él deja de lado todo lo que, además, gente dedicadísima a sus deberes de Estado, no como estos políticos modernos. Imagínense lo que era estar gobernando España y al mismo tiempo el Sacro Imperio. De ambos era el trono le pertenecía de ambos. Abdica en 1556 por inspiración, él lo dice, que se inspiró en San Francisco de Borja para abdicar. Y después de abdicar, ¿qué hace? ¿Cómo eran estos reyes? Y otra vez, el hombre más poderoso de la tierra, tal vez. Y se irá a vivir en un lugar cómodo. Tal vez como era, se lo ve bastante austera, se ve la casa que él tuvo para morir, pero la puso en un monasterio. Así eran estos reyes. El monasterio de la región de Yuste, en Extremadura, en España, de los frailes jerónimos. Fue a morir a un monasterio. Y está pared con pared, es un lugar de campo, no hay nada allí. Y está pared con pared, acá ya estaba construido el monasterio, él construyó su casa así, hasta hizo un hueco en la pared para estar en el monasterio y participar de todas las gracias, las misas, las confesiones, los consejos. Probablemente no solamente salvó su vida gracias a esa abdicación y dedicarse los últimos 2 años a estar bien con Dios, a saldar sus cuentas, sino que tal vez habrá ahorrado muchísimo purgatorio en esos 2 años en los cuales él se dedicó a morir bien, a morir bien, a morir como católico, a morir en estado de gracia, a morir bien. Y Felipe II, su hijo, también murió en un monasterio, porque él construyó el Escorial, su sede de gobierno, y pegado al Escorial, pared con pared, y comunicándose con la residencia del rey, otro monasterio él construyó. O sea que papá e hijo murieron en un monasterio. Felipe II en el monasterio del Escorial, que está pegado al palacio del Escorial. España, entonces, así fueron estos reyes, ellos hicieron Hispanoamérica, y la Virgen del Pilar es la hispanidad y representa todo eso. España hizo, lo hemos dicho muchas veces y siempre lo repetiremos, hizo aquí con nosotros la segunda y última cristiandad que existió en la historia del hombre. Una cristiandad, lo hemos dicho, se da cuando la Santísima Trinidad, Dios nuestro Señor Jesucristo, su catolicismo, es puesto en el centro, el único lugar que puede estar Dios, en el lugar número 1. Y es en el centro de la vida, sobre todo social, para que la sociedad se gobierne según Dios y según el catolicismo. El punto social es el punto más importante, y eso hace una cristiandad. Y una cristiandad tiene a Dios y el catolicismo en el centro de la vida social, de la vida familiar y de la vida individual. La primera cristiandad que existió, lo hemos dicho muchas veces, la cristiandad europea. La Iglesia Católica hizo Europa. La Iglesia Católica hizo Europa. Nosotros los católicos hicimos Europa, la civilización más grande que existió en la humanidad, totalmente
totalmente decadente hoy. 10 siglos, siglo V al siglo XV. Y cuando murió la cristiandad en Europa, lo hemos dicho muchas veces, solo España fue capaz de repetirla aquí en América. Cuando muere la cristiandad en Europa, solamente España fue capaz de repetir una cristiandad en Hispanoamérica, nosotros, totalmente decadentes hoy, pero fuimos una hispanidad, fuimos una cristiandad gracias a España. 3 siglos para esta segunda y última cristiandad, desde el descubrimiento hasta todas nuestras revoluciones masónicas, liberales y de la Revolución Francesa anticatólica, como fue de 1810 en adelante, pero 3 siglos antes del descalabro, porque fueron un descalabro todas nuestras revoluciones, hay que saber verdadera historia, pero 3 siglos de cristiandad, Dios y su catolicismo en el centro. Así fue Hispanoamérica gracias a España durante 3 siglos. Padre, los españoles hicieron cosas malas, alguno que otro habrá hecho, pero la obra, cuando hay seres humanos de por medio, siempre hay alguno que hace cosas malas, pero la obra vista en su conjunto fue católica a más no poder y correcta ante Dios a más no poder. Esa fue la obra de España aquí, católica a más no poder. Y si hubieron algunos españoles que hicieron cosas malas, son realmente la minoría y la visión global es única ante Dios y ante la Santa Iglesia Católica. La masonería, las revoluciones que recién decíamos 1810 en adelante, el liberalismo, el izquierdismo, la Revolución Francesa, la masonería cogió todos los ministerios de educación de nuestros países y los planes de enseñanza. Hay muchos docentes entre nuestros fieles, cogieron todos los ministerios de educación y los planes de enseñanza para hacer toda una campaña guiada por principios masónicos y por la misma masonería, para odiar a España, para despreciar a España, para burlarse de España, y así nos han educado en todos nuestros países. Gravísimo, gravísimo una cosa así, a través de los planes de enseñanza. Nos han enseñado a tener vergüenza de ser españoles e hijos de españoles. Inadmisible una cosa así, orgullosísimos debemos estar de ser españoles e hijos de españoles. Nos han enseñado la leyenda, nos han enseñado la leyenda negra, muy bueno el nombre porque es una mentira, es una leyenda, muy bien, pero así fuimos criados. ¿Cuántas veces en la juventud, y me decía un colombiano hace muy poco, que acá dicen lo mismo, recordamos el comentario de alguno, no recuerdo si lo hice yo, espero no haberlo hecho, en la edad de la adolescencia, ¿cómo no nos colonizó Inglaterra? Pero por favor, gracias a Dios que no nos colonizó Inglaterra. Seríamos herejes, pequeño detalle. La obra de España nos dio la verdadera religión y somos hijos de españoles, la única verdadera religión. Qué vergüenza que los jóvenes adolescentes sean capaces de usar una frase así. Y una persona joven de Colombia me dice, acá se dice igual. Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Contra el catolicismo, todos estos planes de enseñanza, contra España, porque el 12 de octubre es el Día de la Raza. En Colombia se dice así también, lo mismo. Qué curioso, estamos a 5.000 kilómetros de distancia y se dice lo mismo. Qué casualidad, ¿no? O será los planes de la masonería, el Día de la Raza. Pero por favor, ¿qué Día de la Raza? Y me disculpan la expresión, ni que 8/4. Día del catolicismo, Día de la Hispanidad, Día de la gloria de la España católica que es nuestra madre. Día de la Raza, por favor, ¿qué Día de la Raza? Y el descubrimiento de América, Dios quiso que sea la fiesta del Pilar, que por supuesto ya era patrona de España, y el 12 de octubre de 1492, las crónicas dicen que fue a las 2 de la mañana que vio tierra Rodrigo de Triana en las naves de Colón, en las carabelas de Colón. Dios quiso que sea al comenzar la fiesta de ese año de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre de 1492, y por eso quedó el símbolo que decíamos. Y el siglo de oro de los más grandes santos de España. Me tomé la molestia de hacer una enumeración.
vale la pena apelar a su paciencia. Los más grandes santos de España son de esta época, donde nosotros fuimos creados. Tengan su paciencia y escuchen toda la enumeración que logré hacer, y seguramente hay más, pero la que yo logré hacer: San Ignacio de Loyola, nacimos en su época; San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el Beato Juan de Ávila, el Beato San Alonso Rodríguez, San Juan de Dios, grandísimo santo, Santo Tomás de Villanueva, San Pedro Claver, San Luis Beltrán, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio Mogrovejo, San Francisco Solano, el Beato Juan Macías, el Beato Martín de Porres, Santa Mariana de Jesús Paredes en Quito, San Felipe de Jesús, mártir mexicano en Nagasaki, Japón, lo mataron lejísimo de México, de esta época del descubrimiento, el grandísimo Cardenal Cisneros, tal vez santo también. Tuvimos una conferencia sobre su vida unos años atrás, grandísimo hombre de la Iglesia, es de esta época. Fue regente de España. España es uno de los pocos países del mundo que han sido gobernados por un obispo, por un cardenal. No son tantos, ha habido otros. España hasta esa gloria tiene, y es del siglo XVI. Gobernó como regente de España en 2 oportunidades, si mi memoria no me falla. San Juan de la Guardia, en las afueras de Madrid; San Salvador de Horta, San Pascual Bailón, Santa Catalina Tomás, Santa Potenciana de Villanueva. Ahí tiene una leve enumeración. Los más grandes santos de España son de esta misma época en que fuimos creados. Los conquistadores bien me merecerían hablar muchísimo, hombres de bien. No fueron santos muchos de ellos, pero supieron morir bien también, supieron morir bien, la buena muerte. Eran almas católicas y hacían proezas. Hay que estar orgullosos de todo lo que estos grandes hombres, ahora me refiero a los conquistadores, también han significado. Para decir cómo morían y cómo eran estos hombres que no serían santos, la mayoría de ellos, pero eran almas entrañablemente católicas que sabían lo que les iba a pasar después de la muerte. Álvar Núñez, ya lo dijimos alguna vez, por traer un solo ejemplo, de los descubridores de la Florida, actualmente de Estados Unidos, lo descubrió España, por supuesto. Los matan a todos los españoles, o prácticamente queda de habitante entre los indios, 7 años perdido entre los indios. No voy a dar toda su historia, que es impresionante, las cosas que padeció viviendo 7 años perdido entre los indios de esa zona del actual Estados Unidos, que fue España. Y una persona normal se hubiera vuelto loco, hubiera enloquecido, hubiera perdido su razón por la situación de vida tan precaria que le tocó durante 7 años. ¿Y cuál era el estímulo para soportar este hombre, que es un digno exponente de lo que han sido los conquistadores? ¿Cuál era el estímulo que él se daba a sí mismo para soportar ese estado de cosas tan aberrantes, digamos así, una vida tan espantosa entre los indios, 7 años perdido? Esto es por mis pecados, esto es por mis pecados. Y en ese repetirse, esto es por mis pecados, esto muestra todo lo que es un alma que sabe de su catolicismo y que a través de pagar o querer pagar por sus pecados, llevó adelante toda esa vida tan dura que le tocó vivir perdido entre los indios. Esto es por mis pecados, esto es por mis pecados. Ese era el estímulo de él. Y no enloqueció ni nada. Los hombres modernos somos muy débiles de sesos también. Enseguida quedamos medio loquitos. Él no enloqueció ni nada, aguantó esa situación. Se vuelve a España cuando logra ser recuperado y rescatado, un milagro también. Le dice a Felipe II, ¿qué le pasó? 7 años y se vuelve otra vez a España, a América. Vamos a seguir. Así eran. Y descubrió no solamente la Florida, en este primer episodio que está perdido 7 años, sino que cuando vuelve a América descubre las cataratas del Iguazú, en el sur. Así eran. No, pero los españoles son ignorantes y oscurantistas. Por favor. Para el siglo XVI, la más elevada cultura de toda Europa era España. Y ahí nos hace. No se dedicaban a las letras, por favor.
España no acaba de descubrir a América y ya empieza a fundar universidades. ¿Cuál es la universidad más antigua de toda Hispanoamérica? La de Santo Domingo, 1538. La siguiente, la de Lima, 1551. Lima había sido fundada 16 años atrás. 16 años después de fundar una ciudad, ya tenía universidad. Así eran los españoles. Oscurantismo, por favor. La siguiente, la de México, el mismo año, 1551. La de Bogotá es antiquísima, 1580. Muy, muy antigua, es de las más antiguas de toda América. Aquí mismo en Bogotá. Y así siguieron tantísimas universidades en todos los rincones del imperio. La de mi propia ciudad en 1613 fue fundada, apenas terminado el siglo XVI. Para concluir entonces, todas estas cosas representa la Virgen del Pilar, representa España y representa hispanidad. Y decir hispanidad de España, Virgen del Pilar, es lo mismo que decir catolicismo. Por lo cual son hermosas estas fiestas y deben ser especialmente queridas por nosotros y exaltadas por nosotros. España hizo una sola religión, la única verdadera, somos nosotros. Una sola lengua, una sola cultura, un solo continente. Y la cultura más elevada de la época. Así es Hispanoamérica y todo ello es la Virgen del Pilar y representa la Virgen del Pilar. Defiendo a España porque soy católico, así de sencillo. Defiendo a España porque soy católico. Todo ello en honor de la Virgen del Pilar y nuestros pueblos que son España y las Españas. Ave María Purísima.